¿Quién es el anticristo? El anticristo es una figura mencionada en la Biblia que se opone a Cristo y a su iglesia. Es descrito como un gran engañador que aparecerá antes del fin del mundo para seducir a muchas personas y apartarlas de la fe. 1 Juan 2:18, Hijos, es la última hora, y así como habéis oído que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el anticristo? La Iglesia Católica enseña que el anticristo es una figura escatológica que simboliza la oposición radical a Cristo y al Evangelio. Su aparición será uno de los signos del fin de los tiempos. La Iglesia también enseña que hay muchos anticristos en la historia, que son aquellos que se oponen a Cristo y a su mensaje. 2 Tesalonicenses 2:3-4, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el propósito del anticristo? El propósito del anticristo es engañar a la humanidad y apartarla de la verdadera fe en Jesucristo. Intentará presentarse como un salvador o líder carismático, pero su intención es destruir la fe cristiana y establecer su propia autoridad. 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo reconocer al anticristo según la Biblia? El anticristo se reconocerá por su oposición directa a Cristo y a la doctrina cristiana, por su capacidad de realizar señales y prodigios engañosos, y por su intento de usurpar la adoración debida solo a Dios. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué pasará con el anticristo al final de los tiempos? Según la enseñanza católica, el anticristo será derrotado por Cristo en su segunda venida. Será destruido junto con aquellos que lo siguen, y se establecerá el reino de Dios en plenitud. 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué debe hacer un cristiano ante la figura del anticristo? Los cristianos deben mantenerse firmes en su fe, estar vigilantes y no dejarse engañar por falsos profetas. Deben confiar en las promesas de Cristo y perseverar en la oración y la vida sacramental. 1 Pedro 5:8-9, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Hay otros anticristos además del principal? Sí, la Biblia menciona que además del anticristo principal, hay muchos anticristos que son individuos o fuerzas que se oponen a Cristo y a su iglesia a lo largo de la historia. 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿El anticristo es una figura literal o simbólica? La Iglesia Católica enseña que el anticristo puede ser entendido tanto como una figura literal, que aparecerá en el fin de los tiempos, como simbólica, representando cualquier fuerza o persona que se opone a Cristo y a su mensaje. Apocalipsis 13:5-6, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué es la marca de la bestia asociada con el anticristo? La marca de la bestia es un símbolo del control y la lealtad al anticristo. La Biblia advierte que aquellos que aceptan esta marca serán condenados junto con el anticristo. Apocalipsis 13:16-17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cómo protegerse contra el anticristo y sus engaños? Los católicos están llamados a mantenerse en estado de gracia, participar en los sacramentos, vivir según los mandamientos de Dios, y estar siempre vigilantes y firmes en la fe.
Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Sigamos aprendiendo y profundizando en nuestra fe católica para que nadie nos engañe con otro evangelio. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.